Bueno, yo le diría que hay consternación, también hay indignación en las instituciones afectadas, en la ciudadanía también, por supuesto, y en los damnificados. Cuando se supo, y se lo comentábamos el día viernes, y ha sido noticia durante todo el fin de semana, la detención primero de un bombero y luego de un brigadista de CONAF, ambos como autores de los incendios forestales en Viña de Mar en febrero del año pasado. Según se ha informado, el brigadista de CONAF sumó 420.000 pesos en horas extras al mes a propósito de estos incendios que él habría planificado junto al bombero que también, ahora hay antecedentes, intentó ingresar a la Corporación Nacional Forestal. Queremos conversar sobre este tema, sobre las medidas que se aplican, sobre los filtros para ingresar a estas instituciones. Estamos junto al director de la CONAF, Cristian Little, a quien saludamos y le damos las gracias por estar en nuestro estudio. Primero que nada, buenas tardes, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Ya, partamos por lo primero. ¿Cuánto les golpea a ustedes? Veníamos en semanas, la semana pasada, donde el día anterior dábamos cuenta de 12 carabineros de una unidad policial que prácticamente se habían transformado en una banda de delincuentes cobrando por hacer lo que tenían que hacer de manera absolutamente ilegal. Y 24 horas después vemos un bombero pirómano y un brigadista de la CONAF en condiciones parecidas. ¿Cuánto les golpea como institución? A ver, primero, el fiscal nacional en una entrevista trató de distinguir a un incendiario de un pirómano. Ya. Yo creo que es importante por el efecto psicológico que hay detrás de esto. Por la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, ¿sí? A ver, he tratado de buscar una palabra o un concepto que englobe este sentimiento, porque es un sentimiento dual. Y mira, hay un sentimiento, el primero es un sentimiento de alivio en relación a que comienza a armarse el puzzle de la verdad. Y ahí el ministro Valenzuela y la instrucción completa de todo el equipo de CONAF, directores regionales, todo el cuerpo directivo es verdad, 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 y entre proporcionar todas las antecedentes para que un incendio que la unidad de investigación en el origen ya dijo que podía tener un carácter de intencional, sea investigado apropiadamente. Pero por el otro lado... Ya, ese es el primer sentimiento, es el primer sentimiento, el alivio, pero por el otro lado, la indignación, el horror, la pena, la rabia, porque uno de los potenciales acá, o sea, que está imputado, sí. Está ahí un proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, tiene el CONAF y bomberos, por cierto. El mismo sentimiento, o sea, el cariño que la ciudadanía le tiene a bomberos, tanto como a los brigadistas de CONAF, hay que cuidarlo, y ese sentimiento, esto realmente es impactante. Director, tratemos de deslindar correctamente, porque evidentemente aquí hay una sensación de mucha vulnerabilidad, porque tanto los brigadistas de la CONAF como los bomberos tienen acceso a conocimientos, a recursos materiales y de otro tipo, mucho más que cualquier ciudadano, porque naturalmente la labor que realizan así lo designa. ¿Cuáles son los filtros? Y aquí se lo quiero preguntar porque los antecedentes que hemos conocido en el último tiempo señalan que el bombero Francisco Mondaca, porque el brigadista es Franco Pinto, así es. El bombero había tratado de ingresar a la CONAF y entendemos que fue rechazado en el informe psicológico y físico. Mire, ¿con qué requisitos un ciudadano postula a ser brigadista de CONAF? Lo primero es ser mayor de edad y cumplir con las características técnicas y psicológicas para... ¿Cuál es? Efectivamente, mayor de edad, 18 años. Ya, ¿cuáles son esas características técnicas y psicológicas? Vamos al detalle del procedimiento, porque yo diría que es un procedimiento que se va continuamente trabajando año a año. El año pasado la gerencia de las personas justamente emite a nivel nacional cómo debe ser el proceso de incorporación justamente de una serie de cargos que están asociados al control y la prevención de incendios, el combate del fuego, ¿ya? Y eso tiene que ver con las aptitudes de cada una de las personas, justamente, por ejemplo, las pruebas físicas que son de relevancia y que muchos de los postulantes no pasan porque tienen que cargar, tienen que tener toda una preparación. Que uno diría tiene que tener una salud compatible con el cargo. Exactamente, y además hay un comité que se forma por los jefes de departamento y ellos también realizan una entrevista. Pero previo a esto hay un proceso de selección. El primero es un llamado, una convocatoria amplia que se hace a nivel nacional, justamente para reclutar a aquellos brigadistas o profesionales que puedan cumplir una labor transitoria por un periodo que es de máxima urgencia. Más específicamente, disculpe que se lo pregunte. ¿Se le hace un examen psicológico a la persona para saber, para detectar
esto que estamos hablando, una persona que puede tener una cierta patología, si es que fuera una patología, o una cierta, si usted quiere, tendencia a cometer actos criminales como esto, porque hay una suerte de caricatura, y usted la debe saber a propósito de los bomberos y los brigadistas, de esta suerte de atracción, Atracción al fuego. hacia el fuego. Esa es como la... Y si uno ve las redes sociales, sobre todo, se encuentra, porque una cosa es que a uno le tomen una fotografía en terreno, trabajando en el control de las llamas, y otra es posar delante de los fuegos, como ocurrió en el caso del brigadista. Bueno, no sé si usted ve estas imágenes, no le resultan algunas de ellas preocupantes, expose es más fácil decirlo, pero una persona que posa frente a las llamas... Mira, expos, bien lo has dicho. Previamente el sistema incorpora una calificación médica, que él tiene salud compatible con el cargo. Pero eso es lo físico. Eso es lo físico, pero también hay un examen psicológico que realiza la institución. Ya es un examen que tiene más de 100 preguntas y ahí hay algunas características psicológicas que le aplica. Ahora, respecto a este tema, que es un tema que está en investigación y toda esta información va a ser entregada justamente al Ministerio Público. Porque pero en el caso del brigadista, ¿él cumplió con un filtro, un examen psicológico? Él cumplió. En el y lo caso pasó del bien. Funcionario, y lo pasó, sí. Pasó sin observaciones. Sin observaciones. Y disculpe mi ignorancia, cuando uno, por ejemplo, ve a un carabinero, y veamos, por ejemplo, estas son las imágenes que yo le digo, pero no sé, vamos a repetir en algún momento. Una persona que posa de esta forma, con las llamas de fondo, es como casi cuando la gente critica mucho de aquellos civiles que van a hacer el turismo de desastre, que son personas que uno los ve, a nosotros nos toca reportar los incendios, que uno ve en la zona de los desastres, personas que van y entregan, por decirle, 2 bidones de agua, pero se sacan fotos para redes sociales, dicen aquí ayudando, no tengo idea. Un poco lo mismo con el bombero, con este brigadista, un brigadista, porque ahí está en actitud de relajo frente al trabajo, pero de pronto se lo ve posando frente a las llamas, y eso, a la luz de los hechos, puede ser más llamativo, pero antes no se revisa aquello, no hay una pesquisa que se haga de... Hay una revisión que hace la parte técnica, pero no entra dentro de todo el proceso de evaluación psicológica, porque estos son test que se aplican un poco para distinguir la personalidad y nos damos cuenta que tampoco los test son infalibles. Aquí Por supuesto. no es una persona, hay que distinguir aquí entre el potencial ejecutor de la acción respecto al planificador que se ha dicho que sería como el ente intelectual. Que acá parece ser que el bombero es el que ejecuta y el de CONAFE es el que planifica o diseña. Al parecer eso... De los antecedentes que hay hasta el momento. De los antecedentes que están hasta el momento, y es lo que está en investigación, y por eso lo complejo, el sistema de reclutamiento que tiene CONAFE es robusto, pero tampoco ya nos dimos cuenta con esto que tampoco es infalible, y por eso requiere una revisión permanente. Y déjeme decirle que Director, mire esa imagen, a ver si eso claro. no parece llamativo. No la había visto la imagen. Sí, No me absolutamente. parece llamativo. O sea, porque no es una actitud de alguien que solo está trabajando, es una actitud de alguien que parece tener un cierto placer de estar en medio del desastre. Así pareciera, por eso las pruebas. Conversaba en la mañana en una entrevista y es lo que debemos conversar también, porque esto tiene también que ver con el Código del Trabajo, las limitaciones que tiene al acceso a información la persona y las posibilidades de libertad también de una persona, ¿no? Y aquí creo que es un punto muy importante, aquí las redes sociales, el hecho de divulgar este tipo de imágenes. He estado conversando con la gerencia de las personas y le he pedido también una propuesta de trabajo que lo conversen también con Fiscalía, me refiero a la Fiscalía, al equipo de abogados de CONAF, justamente porque este tipo en la continuidad de la labor, me refiero en la continuidad, no en la selección, sino que en la continuidad de la labor, también se puedan ir pesquisando este tipo de actitudes que puedan ser parte de la evaluación y también un proceso de evaluación de los brigadistas. Le voy a pedir al director si es que cuando lleguemos a la imagen en lo particular la que estábamos viendo, no sé si la podemos detener o si está en un loop, por favor me avisan porque sería importante verla. Director, a la luz de los hechos, naturalmente uno piensa, cuando uno ve, por ejemplo, un carabinero que aparece del otro lado de la ley cometiendo un delito, uno va a la hoja de vida. Y la institución dice, este carabinero tenía alguna sanción, tenía una observación. En el caso de los carabineros mártires también se ha dicho, tenía una hoja de vida ejemplar, había sido felicitado tantas veces. Mire esta imagen, aquí le quiero pedir. Porque efectivamente, claro, hoy día, cuando sabemos que esta persona está detenida por haber sido eventualmente el autor intelectual de los incendios, y uno ve esto y uno dice, no, acá hay elementos que probablemente uno tenga que analizar con mayor detención. No sé qué le dice a usted esto. Si le parece al menos... O sea, concuerdo plenamente, hay una actitud como provocativa hacia el... Pero eso significa, perdón, director, y déjenme seguir con esta línea, que porque es a lo mejor algo que a lo mejor hoy día no se hace. Habrá que revisar
el comportamiento de quienes están en la CONAF, de quienes son bomberos, a la luz de cómo ellos también divulgan su trabajo y lo que hay detrás de algo como esto? Tenga certeza en eso. O sea, ¿esto se tendría que revisar? No, tenga certeza en eso respecto al comportamiento de este tipo, justamente en redes Pero sociales. me refiero de la gente que está en CONAF, no de este grupo particular. No, de la gente que está en CONAF, de todo. A ver, por eso ese sentimiento dual. Yo le quisiera igual pedirle y hablarle a los trabajadores de CONAF, que están justamente ahí. Mire, fíjese, hay familia detrás de esto, ¿no? Detrás de esto hay 137 personas fallecidas. Sí, y también hay... 16.000 afectados. Absolutamente. Y los brigadistas, por eso ese sentimiento dual, porque la institución y la devastada. O sea, yo he conversado con los sindicatos, el sindicato de trabajadores de CONAF, la federación, justamente porque este tipo de actitudes que son de comprobarse, son hechos aislados y criminales, no representan los valores de la institución. Una institución que ha puesto su valor en la protección de la naturaleza, vida, infraestructura, sí, y entendemos etcétera. Claro, ahora nos puede sorprender que la institución no haya visto esto. Yo pensé que estas cosas se revisaban, veo que no. Sí. Pero le pregunto, el brigadista Franco Pinto, ¿qué dice su hoja de vida? ¿Tienen esos antecedentes? ¿Usted sabe si el brigadista Franco Pinto tenía una hoja de vida ejemplar, si había tenido una acción heroica, intachable, o si alguna vez había tenido una actitud que fuera sospechosa? ¿Tiene hoja de vida un brigadista de la CONAF o no la tiene? No. O sea, lo que tiene es todo el proceso de selección y también la evaluación que se hace. Pero no hay una hoja de vida. Y temporada, ¿no? O sea, por ejemplo, si el Ministerio Público le dijera a usted, director, en función de los antecedentes que estamos investigando, le pido me remita la hoja de vida del funcionario Franco Pinto. Todos los antecedentes los va a tener el Ministerio Público. Pero no una hoja de vida. Estos son jornales transitorios que trabajan durante un periodo de tiempo de 6 meses, un periodo, digamos, un personal a contrata que pasa una serie de filtros y se le hace una evaluación por parte de la jefatura y también cuando termina la temporada, justamente para poder revisar el reclutamiento a posteriori, porque muchos de ellos postulan nuevamente. O sea, ya, perdón. Siguiendo con esa línea, entendemos que hay un antecedente cuando ingresa, hay una evaluación, pero no hay una hoja de vida propiamente tal, como la tiene Carabineros, por ejemplo. Claro. No la hay, ¿verdad? De los funcionarios que son de planta, sí hay hoja. Pero no de ellos que son a contrata. Hay un seguimiento de la revisión técnica que se hace durante todo el periodo. Pero, y hay una evaluación del... Pero para entender la línea, el fiscal hoy día que investiga esta causa... Va a tener toda la información pero no podría saber, por ejemplo, si este es un funcionario de comportamiento ejemplar o que haya sido destacado o que, al contrario, haya tenido alguna observación... ¿Se puede hacer ese rastreo, esa trazabilidad? Se puede hacer ese rastreo si es que el funcionario justamente ha tenido, por ejemplo, recibido algún incentivo. Es la evaluación de personal. O sea, CONAF tiene toda un área administrativa y también de personas, de reclutamiento de las personas que realiza todo este tipo de trabajo. Director, uno de los argumentos que hasta aquí se sabe de las declaraciones iniciales de los dos imputados es que detrás de esto habría una razón económica, pero una razón económica, si usted quiere, bien personal, que era generar horas extras, porque efectivamente se le paga, ellos no son de planta, como usted lo habían dicho, están en la temporada de incendios, por decirlo de alguna manera, y mientras más incendios haya, más dinero reciben, porque efectivamente van a estar más horas trabajando. No es tan así. A la luz de lo que ellos declaran, les, entre comillas, convenía económicamente, porque generaban horas extras, y las horas extras yo me imagino que se generan cuando la carga del día es más de lo estándar y cumplen más de la jornada, y de ahí se empieza a trabajar más, y por eso el argumento que a él le decía es que ese día iba a estar, entre comillas, bueno, porque había más de 30 grados, porque la humedad era menos del 30 y porque había más de 30 kilómetros por hora, y era un buen día para un brigadista que tiene una renta X y que puede generar ingresos extras por horas que se realicen más allá de la jornada laboral. Mire, ¿sí o no? Que a mí me cuesta entender... en la lógica de lo que las personas están declarando... Por cierto, pero me está preguntando, a mí me cuesta entender que una persona por una motivación de horas extras pueda tener un efecto tan importante como esto. O sea, me cuesta entender. Es el argumento que ellos dan, ojo. Claro, pero
digamos, la administración pública, que tiene que ver con la contratación de los brigadistas, considera un sueldo fijo. Sí. Y también hay, y eso se les dice en el momento del contrato, que hay un rango también que tienen posibilidad de acceder a horas extras, justamente porque los incendios no es que No tienen funcionen de oficina, 8 pues, horas, lógico, no, sí, es un entonces, incendio, y hay una que cumplir emergencia. con el Código de Trabajo y es un derecho que tienen Ya, todos pero- los trabajadores, justamente. Me refiero, esto es Lo a todos. entiendo, pero a una persona bien orientada al servicio, evidentemente no va a haber en eso un incentivo. Absolutamente, Pero si uno lo mira desde el punto de vista de quien está haciendo esta declaratoria y ha tenido la actuación que está teniendo, aparentemente por lo que el Ministerio Público dice, a esta persona, y lo voy a decir como lo dice en su declaración, le convenían los incendios porque iba a trabajar más horas y eso significaba más ingresos. Bueno, esa es la motivación que él podría haber, declara, entiendo que sí, En una declaración inicial ante la pero justicia. no es digamos, yo no diría que es el patrón, me costaría Bueno, si fuera el entenderlo. patrón estaríamos en el peor de los mundos, pero en el Y caso de esta tampoco es persona un funcionó así. Sí, pero tampoco lo pongo del lado de la institución, ¿no? No es un incentivo como este, no es un incentivo para las horas extras para hacer incendios, sino que para corregir un tema laboral que tiene que ver cuando hay, por ejemplo, una condición de emergencia y hay que alargarse en el combate a incendios, entrar más temprano, o cuando el incendio todavía no está en contención, puedan quedarse más horas justamente para no cortar esa labor de extinción del incendio. Ahora, director, yo le preguntaba por esto porque efectivamente, insisto, es muy fácil hablar después de que se conocen estos hechos, pero a la luz de esto que estamos viendo, que son estos artefactos que se generan para tener una reacción retardada, permitirle además la fuga, la difusión de esto también. Yo no los conocía, ¿no? Yo entiendo que el espectador me escribía que está en incluso una película, nosotros lo mostramos y efectivamente es un dispositivo que además está en la casa del bombero. Quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿es efectivo que el bombero intentó ingresar a la CONAF y fue rechazado? Es efectivo. ¿Rechazado por qué? Es la información que daremos a conocer al Ministerio Público. Pero efectivamente, ¿fracasó en su examen psicológico? Fracasó en el examen que tiene que dar, que incluye una prueba psicológica, efectivamente. O sea, ¿usted me puede decir si él aprobó la prueba psicológica? Le puedo decir que él fue rechazado para poder ingresar a hacer, cumplir labores de brigadista. Yo me imagino que si lo rechazaron es porque tenían observaciones a su comportamiento. A su evaluación técnica y psicológica que se realiza. Pregunta y a esa raíz de información es Está la bien, que se da. lo entiendo, y tiene que entregarse al Ministerio Público, pero tenemos una persona que intenta ingresar a CONAF y es rechazado por su evaluación psíquico y física. ¿Sí? Así es. Ok. Y teniendo esa persona que ustedes dicen, no, esta persona no debiera estar en nuestra institución, no debiera haber una comunicación entre CONAF y bomberos para decirle, mire, sabe que este sujeto trató de ingresar a CONAF, nosotros le hicimos las pruebas y fracasó, y yo me imagino que ustedes deben tener claro, y se lo dirá al fiscal, no lo quiere decir acá, pero se lo dirá al fiscal, el fracasó porque es una alerta. ¿Ustedes alertaron a bomberos de que había esta persona con estas características? No. No, Ahí yo no tengo antecedentes y concuerdo plenamente que ahí hay un error de comunicación. Hay más bien algo que debemos una corregir. Falta de comunicación. Hay más bien algo que debemos corregir en los protocolos de ingreso respecto a distintas labores. O sea, ahora, disculpe, no se comparten informaciones entre CONAF y bomberos sobre para el personas reclutamiento que están tratando de ingresar a estas instituciones que pueden ser objetivas. Desconozco eso, no. Yo no desconozco esa. Así es, no. No, la respuesta es no. La respuesta es no hay esa comunicación. Exactamente. Ya, respecto y lo otro. al ingreso y a los funcionarios. Pero por lo menos no se alertó bombero. Sí. No, nosotros no. Ya. Y a lo mejor eso es algo que hay que corregir, me imagino. Absolutamente. Ya. Y bomberos tendrá que también hacer lo mismo hacia CONAF. Absolutamente. Ya. Lo otro, ¿se puede, a la luz de estos antecedentes, yo insisto, bomberos y CONAF deben ser de las instituciones que tienen mejor evaluación de parte de la ciudadanía y uno espera honestamente que esto, que aparentemente es una excepción, sea eso, una excepción. ¿Se puede descartar que otros incendios que han afectado en el último tiempo a nuestro país tengan en su génesis orígenes como este? ¿Usted está en condiciones de decir, mire, descarto esto? No, definitivamente no, porque esto que ha pasado, que sea un funcionario de CONAF y sea un bombero, es la peor pesadilla, ¿no? O sea, Es la peor pesadilla. la peor pesadilla que puede pasar. Y eso, indignación.
Indignación, alivio, porque se empieza a conocer la verdad, pero indignación, rabia, descontento, el trabajo de todos los profesionales que están detrás de esto. Hay 9.000 personas trabajando en CONAF, no solamente en el tema del control de incendios, protección de parques nacionales, los fiscalizadores, los que hacen labores de restauración, el tema asociado a la arborización urbana. O sea, la institución es muy reconocida y valorada en los territorios. Y acciones como esta, que insisto, de comprobarse, es un hecho aislado y criminal que debe ser juzgado con... Director. Y ahí, para ser muy claro y preciso en esto, o sea, en la CONAF, toda la información que tiene y que tengamos, que podamos proporcionar, será entregada al Ministerio Público tal como corresponde. Director, y compartiendo con ustedes primero la sorpresa y el rechazo que uno puede tener hacia esta actitud y también comprender que CONAF y bomberos debe ser en su inmensa mayoría personas dedicadas al bien común, como a lo mejor lo debe evaluar usted mismo en su casa. Para pasar de la indignación a la acción, ¿qué se va a modificar de aquí en adelante? Porque naturalmente a mí me parece sorprendente que CONAF y bomberos no se comuniquen a propósito de la si hay una persona que es rechazada. Porque una cosa es que yo vaya a postular a bombero y no tenga la condición física para ser bombero, que estoy con sobrepeso, que tengo una mala, no tengo idea, lo que sea. Entonces yo físicamente no estoy apto para el cargo y me rechazan, no soy un riesgo para nadie, no cumplí. Pero si tengo un cierto rechazo de carácter psicológico para el cargo, es una alerta que debiera ser comunicada entre instituciones, entendiendo que esa es una de las modificaciones. ¿Qué se va a modificar, al menos en CONAF, para evitar que esto, de ser verdad, se repita? O sea, lo que estamos evaluando ahora, esto es un proceso, esto se supo hace pocos días, yo me he reunido con el fiscal de CONAF, está el equipo de abogados justamente revisando todo lo que tiene que ver con la incorporación, el código del trabajo, todo lo que tiene que ver con también cómo podemos proporcionar la máxima veracidad también y entregar todos los antecedentes. Y también me juntaba con la gerencia de las personas y el gerente también de protección contra incendio para que me presenten una propuesta de cómo podemos justamente una de las aristas, bueno, son dos que yo ya he revisado y le he pedido que evalúen. Uno es el comportamiento en redes sociales, eso tiene que tener una evaluación de todas maneras, y también el vínculo que tengamos con otras instituciones justamente para dar a conocer comportamientos que pueden alejarse, digamos que también hay que ser bien riguroso en esto porque es información personal, hay leyes que protegen también digamos, la privacidad del trabajador y también al individuo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que revisar cuáles son nuestros límites institucionales, cuáles son nuestros límites también y las propuestas que podamos revisar. O sea, abierto y completamente a revisar todos los protocolos y establecer la colaboración que se requiera. Bien, pues Cristian Little, director de CONAF, primero le doy las gracias por la transparencia con la cual nos ha entregado esta información y por supuesto estaremos atentos a las modificaciones que se hagan en la institución para que siga siendo una institución de bien común como ha sido en la historia. Si me da un minuto, por supuesto. Solamente quiero, esa es la cámara, sí. Los trabajadores de CONAF, los trabajadores que están con este sentimiento que yo le estoy transmitiendo, sentimiento que es compartido por este director, por los directores regionales, por el equipo completo de gestión, pero cuidemos a la institución. Es una institución altamente valorada por la ciudadanía, muy valorada y debe ser acompañada también justamente para fortalecer el rol público, fortalecer ese rol público que tienen los brigadistas. Les recuerdo, 35 mártires también. Por supuesto. El año pasado tuvimos un brigadista que falleció con él. Hay familias, himno al brigadista. Cuidemos a la institución. Y ese es el valor del bien público de protección que tienen estos miles de trabajadores también. Que por situaciones, insisto, de comprobarse, aisladas y criminales, que deben ser juzgadas al esclarecerse la verdad. Compartimos plenamente su palabra, director, y que tenga una buena jornada en esta modificación que tiene que hacer, que también es muy importante y relevante. Así es. Que esté muy bien, muchas gracias.